Patrimonio Ramayense. Bienvenidos a una nueva edición de Patrimonio Ramayense. El agradecimiento a la Municipalidad de Ramallo por auspiciar este programa a través de la red social YouTube. Muchas gracias al Intendente Mauro Poletti y gracias en este caso a Federico Dibucci, que nos abre las puertas de este lugar maravilloso, que es un restaurante espectacular, que es Almacén de Ramos Generales, y el agradecimiento enorme a quien sabe y que ha vivido en este lugar desde siempre y que sabe toda la historia, mi querido amigo Juan Carlos Dibucci. Gracias por aceptar esta nota, por contarme cosas que tienen que ver con este lugar maravilloso. Bienvenido a Patrimonio Ramayense. Bueno, muchas gracias, Ariel, por la invitación que me has hecho. Yo también lo hago con mucho amor, con muchas cosas. Te imaginas que parte de mi vida estás emocionado. Está metida acá adentro. Estás emocionado y me encanta que te emociones. Parte de mi vida es lo que hice acá durante tanto tiempo. Mirá, te puedo empezar a contar que mi abuelo era herrero. Ajá. La herrería estaba a continuación, había un espacio, pero a continuación donde termina este negocio. Mi abuelo se llamaba Emiliano Dibucci y era herrero. Varios hijos, pero voy a hablar particularmente de quienes fundan este negocio. En esa herrería, aparte de mi abuelo, estaba José Dibucci, Roberto Dibucci y Juan Dibucci. Correcto. Los dos primeros estaban bastante abocados en la tarea, digamos, de lo que era la herrería, porque en aquel momento te imaginas que la herrería era un negocio bastante importante. Claro, se trabajaba mucho con el tema de los sulky. La chata, los ejes, etcétera, todo eso. Y le hacían un servicio a todo lo que era el campo. Claro. Estamos hablando de hace un siglo atrás aproximadamente. Y te hablo que esto lo inaugura Roberto, José, que después yo por ahí alterno la palabra de José, digo Pepino. Sería la misma persona. Correcto. Roberto, José Pepino sí. Dibucci y Juan Dibucci. Esos son los que inauguran en 1935 este negocio. Este negocio. Esto no estaba. Correcto. Y que ahí empiezan con la herrería. La herrería ya estaba. Ya estaba, está bien. La tenía mi abuelo. Mi abuelo nunca tuvo negocio. Ellos fundan el negocio. Perfecto. Ellos fundan el negocio. O sea que en el año 35 los hijos de esta persona, que ¿cómo era que se llamaba tu abuelo? Emiliano. Los hijos, uno era tu padre. Uno era el más chico, después venían Pepino y el mayor era Roberto. Perfecto. En el año 1935 inauguran este lugar. Exactamente. Claro, no había nada. Faltan 11 años para cumplir 100 años, un siglo. 90 años, por lo menos. ¡Qué va! Y mirá, te digo que no había nada y está puesto de manifiesto, después lo vamos a ver, a leer, te voy a pasar alguna copia. Un señor que se ve que le gustaba escribir de por entonces, que era auxiliar de la estación, escribe unos versos, que después los vamos a leer para no escuchame, claro, porque es impresionante cómo tenés la estación del ferrocarril enfrente, claro, cómo la dinámica del lugar hacía que vinieran los parroquianos a la mañana a tomar algo acá. Sí. ¿Qué va? Un poco también. También te debo decir que no solamente había este negocio, había muchos negocios de ramos generales muy bien puestos. Casa Barri, estaba la cooperativa cuando era la cooperativa de El Paraíso, no dependía de Ramallo. Está bien. Y había otros negocios también, como el caso de Mastroianni, Pierotti. Pero y este lugar que estaba en el centro mismo del Paraíso, ¿qué es lo que expendía? ¿Qué es lo que se daba? Al respecto de que te estaba contando, ¿sabés qué te quería decir? Sí. Que no había nada acá, y lo pone de manifiesto este hombre, que era auxiliar, que se llama Roberto Franco. Le escribe unos versos, el título dice Almacén Machazo al Almacén Dibucci Hermano, y le escribe 4 estrofitas. Y ahí, dentro de una de esas estrofas, que después yo te voy a mostrar, que la tengo acá muy a mano, escribe, y por un lado le desean lo mejor, que le vaya muy bien, que si vendés barato te van a venir a comprar. Pero por otro lado estaban un poco enojados. ¿Por qué? Porque me robaste la canchita donde yo iba a jugar a la pelota. Acá era la canchita donde venían los muchachos. Y dentro de esos personas que nombra, algunos son familiares míos,
Y, también, y lo nombra también al vasco, y el vasco es el vasco Baterano. Mirá, hijo oriundo de París. Claro, el gran vasco que llegó a jugar hasta en Boca, me parece. Bueno, por eso te digo, por las cosas, en su trayectoria. El padre de Bocha, el sería. padre. De Carlitos y de Adrián. Claro, todo esto, acá no había nada. Se instala esto y le roba la cancha, entonces este hombre le hace unos versos y dice, estoy contento que vení y ojalá te vaya bien, pero lástima que me robaste la cancha. Y no tengo más la cancha, bueno, se habrá hecho en algún otro lugar. Por supuesto. Escuchame, Juanca. Aprovechó la rima. Claro. ¿Quiénes venían? ¿A qué hora abría el lugar? No, esto se abría muy temprano. ¿Qué recuerdos tenés vos de aquella época? Sí, mucho. Como dijiste vos, la estación era una parte, era una cosa dinámica, pero además, vos habrás sentido nombrar, no sé si llegaste a ver, yo sí, era la época donde paraba el tren del mediodía, el tren carreta, el de la 1 de la tarde, que paraba en todas las estaciones, por eso le decían el carreta, pero era cuando se mandaba la leche en tarro de 20 litros, eso que a veces se vende en los remates y se usa para adorno, sí. La leche, bueno, acá estaba, había lecheros que traían su tarro grande para embarcar en ese tren de la 1. Estaban después los acopiadores del campo, esos que iban por el campo, que había 2 o 3, los recuerdo perfectamente, caso de Natali, caso de Muratona, por ejemplo, te intercambiaban, te compraban el lechón y la gallina y le dejaban a cambio la mercadería. ¿Y ese comercio se daba acá también? No acá, pero te quiero decir que tenía dinámica la estación, claro. Porque ese animal que estaba vivo se ponía en jaula y se embarcaba en el tren de la 1. A la 1 de la tarde pasaba el tren y se hacía todo ese tipo de intercambio. Sí. Mirá, es más, era toda una novedad de manera tal que la gente, o algunos, no te digo todo, pero 10, 12, 15 personas era habitué de que fueran a la estación a la hora del tren, a ver quién bajaba, quién subía, pero iba hasta mi mamá, te quiero decir, iba mujer, el carpintero, Penés, iba mi tío, cualquiera, iba al tren, cosa que también ocurría, por lo que tengo enterado, el tren de las 8, el tren de las 8 en Villa Ramallo, exactamente. La gente iba acá pasaba a la 1 de la tarde. A la 1 y volvía a las 4. Quiero volver a un lugar, quiero hacer, porque vos sabés lo que me pasa con esto, después se lo voy a decir también. Vamos a hacer un segundo bloque con Fede, que es una persona encantadora, tu hijo. Pero lo que me pasó hace un par de días atrás, entrar al lugar y es como que te detenés en el tiempo, es un lugar mágico, lo que hay mucha historia y emociona. Lo mismo que te pasa a vos, le pasa a cada una de las personas que supimos estar en algún lugar de esto en algún momento y que van desapareciendo. Pero qué lindo que esto se mantenga como se mantiene. Pero volviendo allá a 1935 y a medida que vamos pasando en el tiempo, ¿qué fue lo que pasó con el almacén de Lodiguchi? ¿Qué era un lugar característico? No, lo que pasa es que era un almacén de ramos generales. Te cuento, lo sabrás, pero viene el caso. El ramo generales no era solo vender alimentos. Ajá. Por lo menos este ramo general, correcto. No es que lo quiero destacar, pero sí mencionar de que este ramo general tenía venta de combustible, éramos agentes directos de YPF. O sea, no éramos un revendedor de Giovanni Grassetti de Ramallo. Correcto. Sí nos hacía el transporte por el camión tanque que no tenía, pero lo único que no hacía era el transporte de combustible. Está bien. Pero vendíamos. Si vos afuera ves unos escaloncitos, vas a ver, eso era la isla que se le dice ahora actualmente. Sí. ¿Estaba el surtidor? Había un surtidor. Qué lástima que no está más. Nasta común y Super, y un poquito más allá estaba el de gasol. Gasol. Querosén se expendía acá en 20 litros y todo lo demás. ¿Qué? A raíz de que éramos agentes directos, en parte, te marco una diferencia. Bueno, en el invierno, YPF le asigna a cada agente, por ejemplo, 10.000 litros de queroseno. Perfecto. Entonces, Jovan se quedaba con 5.000 y 5 le mandaba a su revendedor, que era Vergonza. Pero a Diguchi le correspondían 10.000 litros de queroseno. Y 10.000 litros para la población era más que suficiente. Claro. O sea, como que nos floreábamos con el queroseno. Claro. Si bien la heladera, la cocina, uno hoy lo ves desde este momento, pero tener queroseno en aquel momento era realmente algo muy importante. Era llamativo. Claro. Es más, venía la gente, algunos como cohibidos, porque no eran clientes nuevos. Sí, dicen, no me vendés un 20 litros, un 10 litros. Pero ¿cómo no?
Esa es una de las características de los Deguchi. Los destaco porque yo lo aprendí de los viejos. O sea, no le hacían cara rara, si no eras cliente, pero ¿cómo no te voy a vender? Che? Después algún día pasaba y algún otro 5 kilos de azúcar, alguna lata de aceite también se llamaba. Pero no le hacían cara fea, porque para la población 10.000 litros era un montón. Claro. Era un montón. Entonces la gente no se explicaba. Dice, pero ¿por qué en Ramallo no hay y ustedes tienen? Porque ustedes tenían un cupo de 10.000 litros. Lo mismo que tenía Ramallo. Claro. Nada más que Ramallo era mucho más grande y era dividido dos, Pueblo y Villa. Claro. Y nosotros teníamos 10.000. Es más, hasta gente de Ramallo habló con la María. Bueno, por supuesto, de Gobernador Castro. De Gobernador Castro venía un hombre, también muy bueno, un tal Fuente o de la Fuente, que tenía comercio. Y nos quería pagar un poquito más de centavos para llevarse 200 litros. No, don Fuente, usted que entre adentro, yo le cargo con el surtidor los 200 litros, y usted, más que agradecido, el hombre, Pedruelo, por ejemplo, Pedruelo, que estaba al lado de Júpiter, te lo nombro porque son gente que venía, era habitual, porque a nosotros nos sobraba. Hasta en un momento dado, la cooperativa, era como quien dice, rival, pero no había rivalidad, esa palabra no existía. Dice, un día nos llaman, no sé, me acuerdo quién estaba, Figuero, un gerente que había, dice, no nos vende una cisterna. Y le vendimos. Le vendimos. Y era la competencia de ustedes. Pero sí, pero eran 2.000 litros. Para que sus clientes también tuvieran querosén, porque era todo a base de querosén. Juan, escúchame, ¿y había todos los días? ¿Habían todos los días de lunes a lunes? No. La dinámica era abrir a las 6:30 de la mañana, ya viste, porque la gente iba al campo muy temprano, y se cortaba a mediodía, 12:30, ponele. Y a las 2 más o menos de la tarde, 2 y pico, ya se abría de nuevo. Y sí, después era como hasta las 9, 10 de la noche. ¿Y todos los días? A excepción, hasta el sábado a mediodía. Ah, perfecto. Sábado a la tarde y domingo no se abría. No, pero te cuento una particularidad. ¿Sabes qué? La categoría que nosotros teníamos con YPF era, la categoría era surtidor vía pública frente a negocio. Éramos agentes, pero en la mínima categoría, correcto, lo mínimo. Correcto. ¿Eso qué era? Que si yo al mediodía cerraba a las 2:30, le ponía un candado al surtidor, no podía venir cualquiera a hacerme una denuncia porque estaba cerrada. Está bien. Porque era la categoría y permitía hacer eso. Obviamente, muchísimos días, mediodía o a la noche, y la señora que tenía, no sé, estaba próximo a dar a luz, o alguien se cortó el dedo en el campo y eran las 10 de la noche, no sé, pasaba algo. Che, Pepino, Juancito, digo, los nombro a ellos porque eran los que estaban más cerca del surtidor, que vivían acá uno. Iba y se le surtía. Pero a las 10 de la noche, si estaba durmiendo, te levantaba o estaba comiendo y le daba los 10 o 15 litros. Y aparte del combustible, ¿qué otras cosas se vendían dentro? Todo lo que necesitaba la persona en el campo, imagino, ¿no? Empezamos, mirá, yo hablo así, estoy frente a vos y me voy como ubicando, porque lo tengo grabado en mente. Y empezás con... era prácticamente todo, a excepción de no teníamos panadería, no teníamos carnicería ni tienda. El resto, todo. Claro. Empezamos por zapatillería y zapatería. Zapatería, zapato mocasín forrado, que muchos se han calzado los novios con esos zapatos, o el papá de la novia. Muy, muy buen calzado. Bueno, hablamos que arrancamos con la Skippy y la Sinfín, que eran calzados plásticos. Claro. Después vino la flecha, que ya va a tener un par de flechas, y de ahí sucesivamente. Así que te hablo de calzado, te hablo de la completología, lo que era la glostora, el bilcrin, lo que era la agonía. Todo lo que era para la limpieza de la higiene de la persona. De la persona, y también la crema Gil, rosada con vitamina A, para la dama, por favor, claro, no podía faltar. Claro. La Gillette también, porque no había... era todo con la hojita Gillette. Sí. Había dos marcas, la líder, la Gillette. Sí, la había una alternativa. Alternativa, Legión Extranjera. Que tenía un soldado con una bolsoneta. No, y después sigo con la parte de librería. Teníamos la librería. Después viene el bazar. El bazar, había también cuando empezaron a salir los platos, el rigoló, digamos, el blanco, y después salió el marroncito primero, después el blanco. Todo en este salón. Todo en este salón, porque acá había todos mostradores, acá había toda vitrina. Después venía la parte por ejemplo, de electricidad del automotor y para el hogar. Ya hablamos de un poquito más adelantado, ¿cierto? Claro. Porque también estoy diciendo que en principio no había luz. Pero la del automotor sí, qué sé yo, la alfombrita, la escobita limpia parabrisas, todo eso
eso también tenía. La cantidad de material y de rubro que abarcaba. No, era terrible. Y después venía la parte de hierba, que era lo más común, hablo así porque estaban acá. Y después que vas a ver que veníamos acá, digamos, el mostrador. Mirá, los cajoncitos para mostrar la mercadería. Esos cajoncitos que ves todo de vidrio, que quedan muy lindos y son de aquella época, hechos con las manos de los 3 fundadores. Eso era para los fideos sueltos, porque el fideo en paquete no existía. Claro. Entonces estaba el sopero, era el semillita de melón, el edalito, el Ave María, claro, era todo eso. Munición, y esos cajones son cajones rebatibles. O sea, vos lo accionás hacia atrás y es un cajón, pero en ese cajón iba la hierba suelta, la harina suelta, el azúcar. En bolsa de 50 kilos se volcaba ahí. Se venía 5 kilos, agarramos el cartón de 5, el de 1, hasta algunos te pedían medio kilo, y era la época que el papel de strass, que era color gris, había de 2 tamaños, más grande y más chico, depende de lo que se quería. Ponían ahí que se hacía como una especie de empanada. Mi tío Pepino tenía una habilidad. Para después le hacía unas orejitas. Sí. Yo probaba 2 por 3, pero terminaba envolviéndolo porque no me salía. Le daba al cliente. Tenían una habilidad, lo hacían así. Como la empanada, el repulgue de la empanada con las 2 orejitas. Todo eso pasaba. Y bueno, después seguimos más un poco allá. Después todo lo que era, por ejemplo, linternas, pilas, todo lo que era repuesto de farol y plancha. No te olvides que era todo a queroseno. Claro. Entonces el farol, lo más fácil es que se le rompiera la mecha, pero el pico y la aguja y después la plancha también. Imagino que tu infancia y adolescencia debe haber sido muy feliz acá. Sí, había mucha gente y bueno. ¿Vos venías al lugar, estabas en el lugar adentro cuando estuve cuando era pibe y después cuando ya no era pibe que trabajaba. Claro. Que trabajaba acá. Y ya, después te voy a contar cómo vive la mano. Y después te voy siguiendo así, también todos los rubros, la parte, por ejemplo, estaba aquello que es la barra, que hay un pedazo de piedra de granito, después podés tomar la foto, que era mucho más larga. Claro. Entonces la gente venía y era muy no común tomar la copa. Y se acodaban. Ahí mientras la señora te hacía la copa. Y hay veces, me acuerdo que una vez vino un señor, no viene al caso, me da un papel que venía siempre, por supuesto, era cliente de la casa. Me dice, bueno, yo andaba preparándome esto, me tomo. Era la ginebra, Bols, eso te iba a preguntar, ¿qué tomaba? ¿Ginebra? Ginebra, Bols, llave, el amargo obrero, el cinzano batido era como un trago especial. Porque todo el fernet es soda, espumita y el chorro de cinzano. Sí. Después apareció el Gancia, bueno, después estaba el Esperidín, el Calizal. Para el invierno estaba la ley y el anisado sol y tierra. El anisado sol y tierra era una botella bastante común, digamos, pero tenía una particularidad que era con tapita roja. Mirá, para esa época era una novedad. Claro, era venía con corcho. Claro. El anisado sol y tierra. Viste, las mujeres por ahí, ¿por qué no me dan un poquito de anís? Claro, porque venían en el sulky, y tenían frío y entonces. También era común. El parroquiano tomaba algo y la mujer compraba. Y era común que por ahí pasaba uno, de ida o de vuelta hacia Ramallo o hacia su casa, depende de dónde viviese, que pasaba y te dijera, entraba y se encontraba con 2 o 3 acá. Y por ahí era común, era una pensión a un amigo, al invitarle una copa. Y decir, sirva la vuelta. Claro. Era una muletilla, eso, sirva la vuelta. Y podían ser 3 o podían ser los sábados, capaz que eran 10, 12, 14, 15, porque estaba lleno. El día sábado. El sábado claro, siempre se llama, pero los sábados. Era el día un poco del feriado. Sí, al otro día estaba cerrado, el domingo estaba cerrado. Pero sirva la vuelta, pero no interesaba si eran 3 copas o 8 copas o 14. Y conflictos así no había mucho, no había, no pasaban ese tipo de cosas. Había mucha camaradería. Mucha camaradería. Claro. Después otra de la... Era un momento de recreación que vivía la persona acá adentro, en definitiva. Por supuesto, porque venía, charlaba. Mi mamá también era una persona muy conversadora. Y no es que atendía, pero por ahí venía a buscar un tarrito de tomate, que había que anotarlo en un cuaderno. ¿Qué apellido tu madre? Luciani y Dibucci, sí. Exactamente. Y mi tío era Dibucci, igual que mi papá, eran 2 hermanos, casados con 2 hermanos. Qué padre. Pero ¿para qué pasaba? Para que todavía estaba la parte de Roberto también. Correcto. Roberto, llegado un momento, se retira por su edad y queda Juan y José. Correcto. Juan y Pepín. Correcto. Bueno,
Entonces cada vez que mi mamá venía para llevar bien las cuentas, porque ahí era derecho sí o sí, sea quien fuera, que es lo que corresponde. Exactamente. Bueno, también uno también, si estaba medio torcido, te enderezaban los griegos. Claro. Había que anotar en un cuaderno qué llevaba Pepino o qué llevaba Juan, o la señora de Pepino o la señora de Juan, una la tetón. Después había que volcarlo y cada cual después a fin de mes rendía sus cuentas. Cuentas claras conservan la Y mitad. bueno, por eso yo anduve bien siempre con mi primo, con Rolo, con el Gullo, con mi sobrino y con mis primos, los hijos de Roberto, que todavía muchos de ellos están en pie. ¿Cuánto tiempo vos estuviste atendiéndolo al lugar? Y yo debo haber estado entre los 18, 19 años y hasta casi los 40. Y hay un momento que se cierra el lugar. Sí. Hay un momento que directamente allá en la década del 90 aproximadamente. Claro, ¿qué pasaba? Un hijo de Roberto. Sí, no quiero que entre mucho en detalle, pero se cierra el lugar. Se cierra el lugar, perfecto. ¿Por qué se cierra? Sí. Muy bien. Se cierra porque los hijos de los colonos, o sea, el papá tenía familia, una hija, un hijo normal, se casaban, generalmente iban a la chacra del papá. Correcto. O de la madre, por parte del padre o de la madre. Pero si el papá tenía 50 hectáreas de campo, tenía que vivir toda la familia, los papás y los hijos o la hija casada de esas 50 hectáreas. Sí. Por eso todos tenían su quinta, claro. por eso todos tenían su montecito frutal y todo lo demás. Cuando aparece en aquel momento, Somisa, mi primo fue uno de los gestores de que se fuese mucha gente de muchos lados, pero también de la zona de Paraíso. No gestor, era un tipo que había tenido tantos años en Somisa, fue cuando eran 4 chapas oxidadas y había llegado a jefe de personal. Claro, y tomó mucha gente. Y vos le decías, Machín, le decíamos Machín, sí. A mi primo, che, Machín, quiero entrar. Bueno, ¿y cuándo quiero entrar? La semana que viene, anda. Y preguntá por mí. O sea que mucha gente se fue a vivir a las ciudades y ya no era rentable el lugar. Bueno, por ahí va la cosa. Claro. Se fue la gente joven. El tipo de 55 años se quedó en la chacra todavía. Está bien. Y hasta ahí vamos bien. Perfecto. Pero ¿qué pasó? El de 55 o 60, cuando pasaron 10 años, tenía 65, 70. Claro. Entonces, ¿qué le decía? El hijo que estaba en Ramallo, quizá en San Nicolás. Le decía, papá, dice, vení, que yo te voy a alquilar, yo te voy a hacer la casa en el fondo. Y de esa manera la se gente empezó a despoblar el se campo. fue a Ramallo, a las ciudades cabeceras. Un poco por eso y otro poco por los hijos. También. Porque ya, los nietos del cabeza, de quien era la chacra, ya después querían ir al secundario. Pero no había secundario. Claro. Entonces también era un motivo para eso. Ramallo, claro. Pero hay algo mágico que sucede hace un par de años atrás que tiene que ver con la reapertura. ¿Te parece que lo hablemos con quien es tu sucesor, en este caso Federico, en el próximo bloque? Cuando vos quieras. Vamos a hacer ahora. Tengo un montón de cosas para contarte. Ahora lo contás. Incluso, te digo algo, antes del cierre de esto, mirá, Dibucci llegó a tener una sucursal en la Vuelta de Brigada. No, la casa de Dibucci tenía una sucursal. Sí, señor. ¿Y quién la atendía? Uno, yo te nombré a 3, pero eran otro hermano más y otra hermana. El hermano que estaba en Vuelta de Obligado se llamaba Gregorio Dibucci. Cuando allá el movimiento era todo con bolsa y todo lo demás. Entonces valía la pena, se ve que le habían visto. ¿Y el lugar sigue existiendo? No, creo que no. Tengo acá al subrayado de un libro de la Vuelta de Obligado, donde aparece el nombre de Gregorio, el almacén de Gregorio. ¡Qué documento! Una cosa muy, muy linda. Por lo menos para mí, por eso lo guardo. Lo leí todo el libro y lo guardo. Vamos a hacer una cosa. Hiciste una reseña perfecta de lo que es el almacén de Ramos General, de cómo comenzó cuando tu abuelo tenía la herrería y después se pone este lugar a través del tiempo. Y lo que quiero ahora es hablar del presente y del futuro en el próximo bloque con tu hijo. ¿Te parece? Me parece bien porque también le puedo dar pie, te puedo contar cómo llega la parte final, digamos, la disolución de la sociedad de Roberto, José y Juan. Perfecto. Bueno, Roberto por la edad se retira. Después viene José, se retira José, pero José se retira casi provocado por mi persona, pero no por la agresión. Sí. Porque cuando yo vi que todos los del campo, gente joven como yo, se iba allá, y en pocos años, quizás 5, 6, 7 años,
che, fulano que se fue a Ramallo se compró un lote, che, Claro, fulano se claro. compró ladrillo. Era otro Yo, movimiento económico. claro, pero yo no tenía un sueldo acá. Lo que sí tenía un pasar espectacular. Claro. ¿Sabes qué? Claro. No pagaba luz, no pagaba gas. Llegaba el sábado a la tarde, llenaba el Chevrolet 400 de nafta, me lo daba mi papá y mi tío y me iba a San Pedro, San Nicolás, hacía lo que quería. Pero no me daba el target para llegar a comprar 10.000 ladrillos, o la cocina, o pensar en casarme, o comprar cosas. Claro. Entonces, cuando mi tío se da cuenta de que yo me estoy por ir a su misa, le dice a mi papá, porque yo había hablado con Machín me dice, si querés entrar en el playón, anda mañana, Claro. pasado, vos entrar. Ahora dice, si vos querés ir a la oficina, ¿por qué con esa máquina Underwood, Ajá. con esa máquina, tiqui, 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 practicando, ya daba casi 50, 45, 50 palabras por minuto? Una. Cuando ya me estaba por ir a su misa, el tío Pepino le dice a mi hijo, mirá que aquel se va por mí. Entonces, ¿qué hizo Pepino? No, dice, me retiro yo, que ya tenía casi 60 y pico de años. Ah. No, bueno, entonces los viejos empezaron a hablar todos los días, después de horas, a las 10 de la noche, hasta las 11, con qué te pago, cómo te voy a arreglar. Se desprende Pepino de la sociedad y queda Juan con sus dos hijos, mi hermano Hugo y yo. ¡Qué historia! Yo lo único que tengo es palabra de agradecimiento que hayas volcado esto para que la gente lo pueda apreciar. Vamos a hacer un corte y en el próximo bloque lo sumamos a Federico, ¿te parece? Dale. Gracias, Juan. No, al contrario, gracias. De esta manera culminamos la primera parte de Patrimonio Ramayense en el Paraíso, en el almacén de ramos generales de la familia Dibucci. Cuando volvamos en el próximo episodio vamos a hablar del presente de este lugar mágico. Muchas gracias por las visualizaciones a través de YouTube y como siempre te digo, si tenés ganas suscríbete, es gratis y a nosotros nos suma gente. Esta fue una edición más de Patrimonio Ramayense realmente hermoso aquí en el Paraíso. Patrimonio Ramayense.